La replicación del DNA. La replicación es el proceso por el cual el DNA se copia para poder ser transmitido a nuevos individuos. Con el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, se desarrolló la idea de que las hebras originales debían servir de patrón para hacer la copia, aunque en principio había 3 posibles modelos de replicación. Modelo conservativo. Proponía que tras la replicación se mantenía la molécula original de DNA intacta, obteniéndose una molécula idéntica de DNA completamente nueva, es decir, con las 2 hebras nuevas. Modelo semiconservativo. Se obtienen 2 moléculas de DNA hijas, formadas ambas por una hebra original y una hebra nueva. Modelo dispersivo. El resultado final son 2 moléculas nuevas formadas por hebras en las que se mezclan fragmentos originales con fragmentos nuevos. Todo ello mezclado al azar, es decir, no se conservan hebras originales ni se fabrican hebras nuevas, sino que aparecen ambas mezcladas. Elementos que intervienen. Para que se lleve a cabo la replicación del DNA en las células, se requieren los siguientes elementos: DNA original, que servirá de modelo para ser copiado, topoisomerasas y helicasas, enzimas responsables de separar las hebras de la doble hélice, DNA polimerasa 3, responsable de la síntesis del DNA, RNA polimerasa, fabrica los cebadores, pequeños fragmentos de RNA que sirven para iniciar la síntesis de DNA, DNA ligasa, une fragmentos de DNA, desoxirribonucleótidos trifosfato, que se utilizan como fuente de nucleótidos y además aportan energía. Ribonucleótidos trifosfato para la fabricación de los cebadores. Mecanismo. Aunque existen pequeñas variaciones entre procariotas y eucariotas, el mecanismo básico es bastante similar. El DNA se desenrolla y se separan las 2 hebras de la doble hélice, deshaciendo los puentes de hidrógeno entre bases complementarias, por la acción de helicasas y topoisomerasas. En el DNA eucariota se producen muchos desenrollamientos a lo largo de la molécula, formándose zonas de DNA abierto. Estas zonas reciben el nombre de horquillas o burbujas de replicación, que es donde comenzará la síntesis. La RNA polimerasa fabrica pequeños fragmentos de RNA complementarios del DNA original. Son los llamados primers o cebadores de unos 10 nucleótidos, a los cuales se añadirán desoxirribonucleótidos, ya que la DNA polimerasa solo puede añadir nucleótidos a un extremo 3' libre. No puede empezar una síntesis por sí misma. La DNA polimerasa 3 añade los desoxirribonucleótidos al extremo 3', sentido 5' a 3', tomando como molde la cadena de DNA preexistente, alargándose la hebra. En las horquillas de replicación siempre hay una hebra que se sintetiza de forma continua en el mismo sentido en que se abre la horquilla de replicación, la llamada hebra conductora, y a la otra que se sintetiza en varios fragmentos, los denominados fragmentos de Okazaki, y que se conoce como hebra seguidora o retardada, ya que se sintetiza en sentido contrario al de apertura de la horquilla. La DNA ligasa va uniendo todos los fragmentos de DNA a la vez que elimina los ribonucleótidos de los cebadores. A medida que se van sintetizando las hebras y uniendo los fragmentos, se origina la doble hélice, de forma que al finalizar el proceso se liberan 2 moléculas idénticas de DNA, con una hebra antigua y otra nueva. La transcripción del DNA es un mecanismo fundamental para el control celular y para la expresión de la información genética. Este mecanismo permite que la información del DNA llegue al resto de orgánulos celulares y salga del núcleo en el caso de los eucariotas. Para ello, esa información debe copiarse en forma de RNA. La transcripción es el proceso de copia de un gen o fragmento de DNA utilizando ribonucleótidos y originándose diferentes tipos de RNA.
El proceso es similar al de la replicación, con la diferencia de las enzimas y los precursores necesarios. Elementos que intervienen. Para que se lleve a cabo la transcripción del DNA en las células, se requieren los siguientes elementos. 1. DNA original, que servirá de molde para ser copiado. 2. RNA polimerasa. Sintetiza el RNA a partir del molde del DNA. 3. Ribonucleótidos trifosfato para llevar a cabo la copia. 4. Poli-A polimerasa. Ribonucleoproteína pequeña nuclear. RNA ligasa. Mecanismo. Al igual que en la replicación, existen diferencias entre procariotas y eucariotas, siendo las principales la existencia de varias RNA polimerasas en eucariotas y sobre todo la necesidad de que se produzca una maduración, es decir, un proceso de algunos RNAs debido a la existencia de los intrones. El proceso se divide en 3 etapas. Número 1. Iniciación. La RNA polimerasa se une a una zona del DNA previa al DNA que se quiere transcribir. A continuación, se corta la hebra de DNA y se separan las dos cadenas, iniciándose el proceso de copia del DNA a transcribir. Esta copia no requiere ningún cebador. Los ribonucleótidos se añaden en sentido 5-3. En el caso de la transcripción de un gen que codifica para una proteína, la RNA polimerasa se une a una zona de control denominada promotor, que regula la actividad de la RNA polimerasa y por tanto regula la expresión del gen. Número 2. Elongación. La RNA polimerasa continúa añadiendo ribonucleótidos complementarios al DNA hasta que se llega a una determinada secuencia que indica la polimerasa el fin de la zona a transcribir. Cuando ya se han añadido unos 30 ribonucleótidos, en el extremo 3 se une un nucleótido modificado de 7-metilguanosina, que forma lo que se denomina la caperuza, el casquete o el extremo cap. Número 3. Terminación. La transcripción finaliza y al RNA recién formado se añade una cola de unos 200 nucleótidos de adenina, la cola de poli-A, agregada por la enzima poli-A polimerasa, que sirve para que el RNA no sea destruido por las nucleasas celulares. Maduración de los productos de la transcripción. Se dan en el núcleo de eucariotas y la realiza la enzima ribonucleoproteína pequeña nuclear, eliminando los intrones del RNA y quedando los exones libres para ser unidos por una RNA ligasa. Tras estos procesos se habrá formado un RNA mensajero, transferente, ribosómico o nucleolar, que se desplazará hasta llegar al lugar donde llevan a cabo su función, que generalmente es el citoplasma. La traducción es un proceso fundamental en la síntesis de proteínas. Comienza con el ARN mensajero que lleva la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas en el citoplasma, donde se produce la síntesis de proteínas. Los ribosomas, formados por una combinación de proteínas y ARN ribosómico, son los encargados de ensamblar los aminoácidos en la secuencia correcta para formar una proteína específica. En el proceso de traducción intervienen 3 tipos principales de ARN: el ARN mensajero, que lleva la información genética, el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas, y el ARN transferente, que transporta los aminoácidos al ribosoma. Los ARN transferentes tienen una estructura especial en forma de hoja de trébol, con diferentes brazos que cumplen funciones específicas. El brazo aceptor se une al aminoácido. El brazo aminoacil interactúa con la enzima adecuada y el brazo anticodón se une al ARN mensajero en el ribosoma. Durante la traducción, los ribosomas se mueven a lo largo del ARN mensajero, leyendo los codones y uniéndolos con los aminoácidos correspondientes transportados por los ARN transferentes. Este proceso continúa hasta que se encuentra un codón de terminación en el ARN mensajero, momento en el que la cadena polipeptídica se libera
y la proteína se va plegando para adquirir su estructura tridimensional final. El proceso del procesamiento y maduración del ARN es crucial para su maduración y funcionalidad, el cual implica varias modificaciones que ocurren antes de que el ARN mensajero pueda salir del núcleo y participar en la traducción. Una de las primeras modificaciones es la adición de un capuchón de guanina, el cual es modificada en el extremo 5' del ARN, seguido de la poliadenilación en el extremo 3', el corte y empalme de los intrones y, en algunos casos, la adición de la secuencia de nucleótidos. La adición del capuchón de guanina se realiza en 3 pasos enzimáticos y la ARN polimerasa 2 recluta las enzimas necesarias para el proceso. La poliadenilación en el extremo 3' del ARN está ligada a la terminación de la transcripción y la señal de poliadenilación es crucial para este proceso. El siguiente proceso es el de corte y empalme o splicing, el cual implica la remoción de los intrones y el empalme de los exones para formar el ARN mensajero maduro. Este proceso es mediado por un complejo de proteínas y ARN nucleares llamado spliceosoma, que realiza 2 reacciones de transesterificación sucesivas. Finalmente, la adición del ARN, que ocurre en algunos genes, no en todos, puede cambiar aminoácidos específicos en la secuencia, generando variantes funcionales de las proteínas. Como conclusión de este video, podemos decir que la replicación, transcripción y traducción del ADN, así como la participación de los distintos tipos de ARN, son de gran importancia para el procesamiento y la síntesis de proteínas, ya que estos son piezas fundamentales durante estos procesos. La maduración del ARN, a nuestro parecer, es un proceso que se llega a dejar mucho de lado, quitándole la importancia que se debe, ya que si éste llega a presentar fallas, no podría realizar de manera correcta su función, o, en dado caso, no hacerla. Para ello, la forma en que éste madura y corrige sus errores nos parece algo fascinante, muestra de la evolución del ser humano a partir de millones de años. Si alguno de ellos llegara a faltar o a no funcionar de manera correcta, podría llegar a ser perjudicial en el individuo que se presente. Para ello, si llega a existir alguna mutación o error en alguno de los dos, se puede presentar algunos mecanismos de reparación de ADN, pero esto ya es tema de otro video.